La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani el día 1 de abril del 2011, cuyo título, ¡Qué maravilla de verdad!, de una nación llamada a su libro el Gran Corán, pero se alejan de quien los llama para recurrir al juicio de Dios en su libro. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con mi abuelo Muhammad, el mensajero de Dios, y su buena y pura familia, así como todos los seguidores de la verdad, hasta el día del juicio final. Oh, qué maravillas de verdad, de una nación que es llamada a su libro el Gran Corán, y sin embargo, se aleja del predicador que llama para recurrir al juicio del libro de Dios, el Gran Corán. Y si les preguntas, ¿creen que el libro de Dios, el Gran Corán, es verdaderamente un libro procedente del Señor de los mundos? Todos habrían dicho al unísono, «Oh Dios santo, sí». Y si les preguntas, ¿creen que es el único libro preservado de la distorsión y la falsificación hasta el día del juicio final? Habrían dicho todos, «Oh Dios santo, sí». Y si les preguntas, ¿es el Gran Corán el mensaje de Dios para toda la gente de los mundos? Habrían dicho todos, «Oh Dios santo, sí». Y si les preguntas, ¿acaso nos dijo el mensajero de Dios Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia? Que en él viene el juicio de Dios entre vosotros con respecto a todo aquello en lo que se discrepan. Habrían dicho al unísono, «Oh Dios santo, sí». Y si les preguntas, ¿cuál es vuestra evidencia de los hadices de la sunna profética? Habrían dicho todos que el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, «Ala innaha satakunu fitna, qila wa ma al-makhraju minha ya Rasul Allah, qala kitabu Allah, fihi naba'u ma kana qablakum, wa khabaru ma ba'dakum, wa hukma ma baynakum, wa huwa al-fasl, laysa bil-hazl. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم». De hecho, habrá una tribulación. Se le dijo, ¿cuál es la salida de ella, oh mensajero de Dios? Él contestó, el libro de Dios contiene información sobre lo que sucedió antes de vuestra generación e información sobre lo que vendrá después de vuestra generación, y contiene el juicio justo y certero sobre lo que hay entre vosotros, y son palabras serias, nada de bromas. Si lo abandona algún tirano, Dios lo destruirá, y a quien busque guía en otra cosa que no sea él, Dios lo desviará. Y es la fuerte cuerda de Dios, es el sabio recordatorio del Señor. Es el camino recto hacia él. Es aquel libro que los deseos de la gente son incapaces de desviar mediante él, y mediante el cual las bocas no crean confusión. Los eruditos nunca sacian de su conocimiento. Sus respuestas son muy concretas y precisas, y sus maravillas nunca cesan. De hecho, es aquel libro a quien los genios nada más escucharlo dijeron, «Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih». Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 72, parte de los versículos 1 y 2. Quien habla razonando mediante él, dice la verdad, y quien actúa según él será recompensado. Quien juzga basándose en él, juzga con justicia, y quien predica hacia él, guía a la gente hacia el camino recto del Señor. Veraz fue el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y luego el esperado Imam al-Mahdi os dice, entonces, oh eruditos de la nación islámica y su gente común,
¿Qué es lo que se impide responder al llamado de recurrir al juicio de Dios en su libro el Gran Corán? Ya que las tribulaciones os están extraviando de manera que habéis alcanzado la era de la revelación del esperado Imam al-Mahdi. He aquí, Él os llama a recurrir al juicio de Dios en su libro decisivo, protegido de la distorsión, el Gran Corán, para evitar el derramamiento de la sangre entre musulmanes y salvarles de esta sedición sorda y ciega, que se extiende por la región árabe como las olas del mar, recorriendo todos los países. De hecho, el mensajero de Dios, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. Habrá unas tribulaciones en las que un hombre por la mañana será creyente y por la noche incrédulo, excepto aquellos a quienes Dios reaviva con conocimiento. Y dijo que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. كيف تصنع في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي. ¿Cómo se comportarán frente a una tribulación que se propagará en las regiones de la tierra como si fuera una ola? Y dijo que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى فيها رجلا عاقلا. Habrá una tribulación en la que las mentes de los hombres se torcerán hasta el punto en que te va a ser muy difícil ver en ella a un hombre razonable. Y dijo que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ثم تكون فتنة لا تكون بعدها جماعة ترفع الأصوات وتشخص فيها الأبصار وتذهل فيها العقول فلا تكاد ترى فيها رجلا عاقلا. Luego habrá una tribulación, después del cual no habrá una comunidad unida, en la que se alzarán las voces y las miradas quedarán paralizadas, y a las mentes confusas, y en las que difícilmente se encontrará un hombre razonable. Y dijo que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ستكون فتنة عمياء بكماء صماء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. Habrá una tribulación ciega, muda y sorda. Quien participa en ella lo pagará caro, y el vaivén de la lengua en ella es como el impacto de una espada. Y dijo que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. تأتيكم 4 فتن فالرابعة الصماء العمياء المطبقة تعرك فيها الأمة بالبلاء عرك الأديم حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر تموت فيها قلوبهم كما تموت أبدانهم. Vendrá un momento sobre vosotros en el que habrá 4 tribulaciones. La cuarta de ella es sorda y ciega, que lo arrasa todo, de manera que la nación islámica será afligida severamente mediante pruebas duras, hasta que se nieguen en ella las buenas acciones y se agradezcan en ella las acciones del mal. Los corazones de la gente durante la misma morirán del mismo modo que mueren sus cuerpos. Y en una narración dijo: والرابعة صماء عمياء مطبقة تمور كمور موج البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأ. Y la cuarta es sorda y ciega, que lo arrasa todo, como las olas del mar, hasta el punto de que ninguno de entre la gente logre encontrar un refugio de ella. Veraz fue el mensajero de Dios, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y he aquí están siendo extraviados por la cuarta tribulación, que es sorda y ciega, y se propaga entre la gente como las olas del mar, ya que uno de vosotros está con el gobernante, el otro con los gobernados, y otros tienen posiciones duales, con uno y el otro al mismo tiempo. Esta es vuestra situación en la sedición de sordos y ciegos. Y el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: والفتنة الرابعة يصيرون إلى الكفر مع هذا مرة ومع هذا مرة بلا إمام ولا جماعة فتؤدي إلى ذهاب السلطان وقتال الناس بعضهم بعضا. Y la cuarta tribulación conduce a la incredulidad, una vez con este, la otra vez con el otro, sin ningún imam o comunidad, que provocará la caída del orden, lo que llevará a la gente a matarse entre sí.
Veraz fue el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Así que temed a Dios, oh siervos de Dios, ya que Dios ha revelado a su siervo y califa el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemani, en el momento del mayor desacuerdo entre los pueblos y los gobernantes, en la era de la tribulación sorda y ciega, que deja a los sabios confundidos. ¿Con qué parte se unirán? Así que teman a Dios y respondan al llamado de Dios, de recurrir al juicio de Dios en su libro, para juzgar entre vosotros en todas vuestras discrepancias. Y el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemani solo tiene que extraer para vosotros el juicio de Dios desde el decreto de su libro decisivo, en lo que respecta a todas vuestras diferencias. Y niego el pluralismo de los partidos sectarios, y niego el pluralismo de los partidos políticos. Así que únanse todos para formar un solo partido de Dios, con una sola constitución, ya que tenéis un solo Dios, gloria a Él el Altísimo, el Exaltado. Así que respondan al llamado a recurrir al juicio de Dios en su libro del Gran Corán, y no sean los primeros en negarle. Oh comunidad de musulmanes, mientras afirman creer en Él, pues qué mal es lo que vuestra fe les dictamina hacer, a que vayan a rechazar el llamado a recurrir al juicio de Dios en su libro del Gran Corán. ¿O es que nunca queréis hacer el uso del razonamiento? ¿No hay entre vosotros un hombre racional, aunque fuera solo uno, oh cuerpo de eruditos yemeníes, para venir a dialogar con el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemani? Ya que él está viviendo entre vosotros en la ciudad de Saná, y de hecho es el alivio y la misericordia de Dios para vosotros, oh pueblo yemení, y así para todos los musulmanes. ¿Por qué entonces os alejáis de la misericordia de Dios? ¿Cuál es vuestro argumento contra el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemani, si en verdad son veraces? ¿Acaso os llamó a la adoración de alguien que no sea Dios para que vayan a negar su llamado? ¿Acaso os llamó a recurrir a un juicio diferente al juicio del libro de Dios y la sunna de su mensajero, para que vayan a alejarse de él y repudiarlo? Pero vosotros saben muy bien la verdad acerca del llamado del imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemani, que nos llama y a todos los pueblos del mundo a la adoración a Dios solo sin asociado. Y os advierte mediante el Gran Corán, que aparte de Dios no tenéis ningún guardián ni intercesor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 51. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 32, versículo 4. Les insto a volver al libro de Dios, al Gran Corán, y a la verdadera sunna de su mensajero, que no va en contradicción con el decreto del Gran Corán, dado que lo que contradice el Gran Corán en la sunna de la clarificación del profeta es un hadith falsificado, que no es procedente de Dios, es decir, es procedente del mismo Satanás. ¿Cómo entonces podemos salvaros de esta sedición sorda, muda y ciega que deja a los sabios en confusión? ¿Y cómo quieren, oh pueblo de Yemen, que el presidente Ali Abdullah Saleh deje el poder antes de entregar el liderazgo a quien va a gobernar el país, y salvar a los siervos de la corrupción, y evitar el derramamiento de sangre entre los musulmanes, y unificar sus filas, y sanar sus fisuras para fortalecer sus fuerzas, para que Dios una sus corazones y los convierta mediante su gracia en hermanos? Y no vayan a pensar que el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemani está contento con hacerse con el trono del poder sobre los mundos. ¿Qué va? Juro por el Señor de los cielos y la tierra, que el trono del poder sobre los mundos es un motivo de gran angustia y dolor
en el corazón del imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. ¿Acaso saben por qué? Y eso se debe a que quien ascienda al trono del califato debe saber que es responsable ante Dios sobre aquellos a quienes Dios lo ha designado como su califa sobre ellos. De hecho, juro por Dios, fuera de quien no hay otros dioses y nadie es adorado excepto Él. Si no fuera por el hecho de que el imam al-Mahdi se ve obligado a aceptar el califato, lo habría rechazado por miedo a la responsabilidad y me hubiera negado a aceptar asumirla de la misma manera en que lo hicieron los cielos y la tierra, a rechazarla por miedo a asumir la responsabilidad. Se sentirá decepcionado aquel que aceptó asumir la responsabilidad de este cargo, estando feliz y complacido con haberse hecho con el poder, y se ve a sí mismo feliz y orgulloso. ¿Acaso no sabe que será responsable ante Dios el día de la resurrección, el día en que la gente se levante en resurrección hacia Dios el único, el supremo? En ese día habrá perdido quien haya cargado acciones injustas contra los siervos durante su mandato. Por el amor del santo Dios, ¿no es más fácil para Nasser Muhammad al-Yamani ser responsable ante su Señor únicamente de sí mismo que ser responsable sobre todos los mundos? ¡Qué maravilla de verdad! Al ver a la gente peleando por hacerse con el poder y la autoridad, dando la espalda al llamador, para recurrir al juicio de Dios en el Gran Corán, mientras que algunos de ellos lo describen como un loco. Más bien, él es el hombre a quien Dios, el más misericordioso, le enseñó la verdadera declaración explicativa del Corán. ¿No es hora de que vosotros, oh comunidad de yemeníes y de todos los musulmanes, responder al llamado de recurrir al juicio de Dios en el Gran Corán? ¿Quién apartará de vosotros el castigo del compasivo, oh comunidad de aquellos que se alejan y rechazan el juicio de Dios, entre ellos en aquello en lo que difieren? ¿Acaso le corresponde al imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani otra cosa que no sea extraerles el juicio de Dios entre vosotros desde el decreto del Gran Corán? ¿No van a temer a Dios? ¿Cuál es entonces la manera de salvaros? ¿Y cuál es la manera de guiaros? ¿Qué os pasa, oh comunidad de los eruditos yemeníes? ¿No hay entre vosotros algún hombre racional que venga a dialogar con el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani para ver si dice la verdad o de lo contrario es un mentiroso? Oh gente, veo en la página web de Al-Hajnet a un hombre calumniando en nombre del imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y lo siguiente es una cita de su calumniada carta, en la que dice lo siguiente. La carta se escribió el 30 de marzo del 2011, a las 23:16 de la noche. Nombre 17, Nasser Muhammad al-Yamani. Asunto del comentario. Sinceramente me rindo. Sinceramente intenté ser famoso y utilicé todos los métodos y medios posibles. Pero todos mis intentos fracasaron estrepitosamente. Hermanos míos, lamento haberles mentido a ustedes y a todas las personas y en todas las páginas y foros. Como dije, he fallado estrepitosamente y solo puedo pedirles perdón porque me voy, pero no muy lejos. Mi viaje será un hospital psiquiátrico y rezad a Dios por mi pronta recuperación. Vuestro hermano, Nasser Muhammad al-Yamani. Fin de la calumnia. Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani les responde diciendo: «Oh tú que nos calumnias, si eres uno de los demonios humanos y creas una cuenta falsa con el nombre del imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, para desviar a la gente del llamado a recurrir al juicio de Dios, entonces que la maldición de Dios, de los ángeles y de toda la gente del mundo caiga sobre ti, ya que Dios está enojado contra ti, y te maldijo y te preparó un gran castigo. En cambio, si eres uno de los ignorantes, entonces deposito mi confianza en Dios, para que te perdone por esta injusta calumnia inventada contra nosotros. ¿Acaso no te sientes avergonzado ante Dios tu Señor, que te ve cuando nos calumnias diciendo sobre nosotros lo que no dijimos? Así que ay de vosotros de parte del Señor de los mundos,
y hay de aquellos que se alejan de la llamada para recurrir al juicio de Dios en el Gran Corán. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 45, versículos del 6 al 8. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 31, versículos del 6 al 7. Y Dios Todopoderoso dijo: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 23. Quizás encontrarán entre la gente que no hace el uso de la razón quienes creen y piensan que quien llegó a escribir esa disculpa por el fracaso de ansiar a ser famoso es el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani en persona. Dado que hay personas de entre la gente que carece del uso del entendimiento, y juro por Dios que no hay diferencia entre ellos y las vacas que carecen del pensamiento. ¿Acaso es razonable y lógico que Nasr Muhammad al-Yamani sea uno de los ignorantes, mientras que Dios le haya otorgado más conocimiento de la verdadera declaración explicativa del Gran Corán que todos los siervos fuera de él? Y Dios seguramente juzgará entre yo y el calumniador con la verdad, y Él es el más rápido de los jueces. De hecho, no tiene escapatoria de Dios si es uno de los demonios humanos. Y si es musulmán, entonces juro por Dios que es uno de los que no temen a Dios para nada. Y digo, paciencia hermosa ante los ignorantes. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi, Nasr Muhammad al-Yamani.